Pues sentada a mi izquierda, Ayanta Barili, bienvenida. Y a mi derecha, Andrés Arconada, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenida también tú. En un ratito, bienvenida, además, Isa, bienvenida. Pues acabo de llegar, fíjate. Iba aquí solo desde las 4 de la mañana, pero... Acabo de pasar el torno. Ahora mismo. Claro, pero ya es fin de semana, no te quejes. Sí, tiene la frescura de quien acaba de pasar el torno. Sí, Muchas gracias. Luego a las 12, ¡pum!, me apago. Y ya me reinicio el lunes pronto. Bueno, empezamos con cine, lo hacemos siempre así. Además, oye, tu comentario de Asbestas, hay que decir que ha barrido a Andrés Arconada. La gente curioso, porque normalmente está contigo, la gente me lee... Todo el mundo que ha ido a ver la película está absolutamente de acuerdo contigo. Ahora te puede hablar Ayanta también, que la ha visto, pero... Yo quiero ir este sábado. Para mí me leen mucho y se ve mucho el videoblog cuando hablo mal de algo. Bueno, eso es así, ¿no? No, pero es una barbaridad. Es terrible, o sea, es cuando terrible. hablo mal de algo, la gente le entra... como una pasión por leerlo o por verlo en este caso, y no te puedes imaginar. Pero es cierto que ha barrido Asbestas, quizá porque, bueno, el titular que yo la había calificado con un 9 les había conmocionado. Llamado la atención. Sí, porque nunca... Nunca das un 9 porque eres un pero profesor a mí Asbestas me parece malísimo. una película redonda. Lo hablaba con Ayanta en su programa ayer, y a ella también le gusta, no tanto como a mí, pero le gusta. ¿Por qué? Bueno, me dice, ¿por qué? Porque como si no hubiera tele, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido una película fabulosa, ya te lo he dicho. Lo que pasa es que adolece de algo que últimamente es muy común desde que hemos pasado a digital, es decir, que no cuesta nada. Antes se hacían películas de 1 hora y media porque media hora más de película te costaba un riñón. Vale, sí. Ahora con el digital pues puedes hacer 3 horas, y a mí lo que me pasa en esta película es que me parece que son dos puntos de vista, el punto de vista del hombre protagonista, digamos, y el punto de vista de la mujer, divididos en dos partes muy claras en la película. Y a mí la primera parte, a pesar del buen hacer de los actores, que es realmente extraordinario, de un guión fabuloso, porque es fabuloso, dialogado de una manera increíble, me parece que le sobra metraje, pero vamos, que a mi gusto le sobran 20 minutos. Bueno, también tú eres editora profesional, Ayanta. Bueno, y eso me imagino que yo estoy contigo, cuanto más corto, mejor. Yo creo que las películas de hora y media siempre ganan en comparación con películas largas. La atención de los chavales que por culpa de las redes sociales y demás tienen segundos de captación. Mi atención se ha reducido a los 45 minutos que dura un capítulo de una serie. Como dure 48, ya está pero fíjate recreando. que yo, películas largas que realmente, pues bueno, yo que sé, que están recreando una saga, o sea, yo me veo Lo que el viento se llevó, encantada, te quiero decir, pero aquí me parece que hay una repetición que no favorece a la película. Dicho esto, un sobresaliente. Muy bien. O sea, bueno, es pues una gran película. Es una gran película. Vamos a los de hoy. ¿Vamos a poner sobresaliente Pues alguno? vamos, vamos a hablar de una peli que es muy divertida, que Puñales por la espalda fue una peli interpretada por Daniel Craig con un elenco fantástico, entre los que destacaba Jamie Lee Curtis, pero sobre todo Ana de Armas, que fue con la película que ella se hizo popular en Estados Unidos, que ya había hecho cine. Era una Agatha Christie, ¿verdad? Era un estilo claro, Agatha Christie. y sí, y ahora hablamos de eso. Fue nominada incluso a los Globos de Oro por su personaje en Puñales por la espalda. Tiene toda la estructura de una novela de Agatha Christie. Puñales por la espalda era así, es decir, reunión, muerto y detective sagaz y un tanto cínico, irónico, que es el personaje que interpreta Daniel Craig, y que funcionó a la perfección y que fue un éxito de taquilla. Bueno, pues se ha hecho una segunda parte, una continuación, pero ya con distintos personajes y un nuevo caso, porque puede ser un Hércules Poirot, este personaje. Tiene mucho además de ese personaje. En este caso, vuelven a contar con un reparto de campanillas, entre los que encabeza Edward Norton, que es el motor del nuevo caso de nuestro detective. Estamos hablando de un multimillonario. Es importante saber cómo ha hecho esa fortuna, que no la voy a contar. Celebra su cumpleaños en Grecia y allí va a invitar a priori a una serie de amigos, conocidos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Va a haber un asesinato. Claro, si no hay un asesinato no hay película. Y va a entrar en juego otra vez el personaje, el detective Daniel Craig, o sea, el actor. ¿Qué promete? Pues promete lo que da, y la gente no va a salir defraudada. Tiene mucho de irónico, tiene mucho de divertido, incluso de sonrisas, y tiene mucho de suspense. Así que es una peli ideal para pasar el rato. Tengo que decir que esta es una producción netamente Netflix, pero no se va a ver en Netflix hasta últimos de diciembre. O sea, no va a hacer como otras veces, que lo cuelga 1 o 2 semanas en cine y luego pasan directamente
¿No debería ser a esa la tal. fórmula, Andrés? Debería ser la fórmula, ¿Verdad? sobre Que todo las cuando se pelis gastan emitiesen un dineral en la gran como- pantalla en el cine y luego ya 2, 3, 4 meses después. Movistar hace eso, ¿eh? Movistar sí que respeta esos tiempos. Sí, respeta los turnos. Acaban de colgar 5 lobitos, de la que habéis hablado vosotros Claro, maravillas sí, también, sí. por ejemplo. Pero yo creo que es interesante dejar pasar un tiempo, que la gente vaya al cine y la Bueno, pero esta disfrute. está siendo una de las luchas de grandes actores como Leonardo DiCaprio, grandes estrellas, que dicen, Sí. bueno, por favor, o sea, vamos a intentar dejar. mantener En esto. Bueno, cine. hay que decir que no todo el mundo tiene Netflix, con lo cual... Sí. Y que no todo el mundo tiene en su casa unas pantallas de esas absolutamente No, pero gigantescas bueno, es una película de para gran ver pantalla. Y la tranquilidad en casa de ver una película. El cine tiene magia y es así. Bueno, pues sí puedes ir a ver la cine, es muy divertida. Sí, además sorprendió mucho Craig porque salía de ese papel de matón y chulo que hacen 007 Claro, es un para gran hacer un tipo actor, muy pintoresco. es un sí. gran actor. Muy bien, vale. Bueno, pues vamos a otra si quieres. Espera que vamos a escuchamos oír. cómo suena Puñales Vale. por la espalda, Second Round. Se os ha encomendado una importante tarea. Esta noche se cometerá un asesinato. El mío. Cuando estés muerto, ¿podremos seguir hablando contigo? Sí, no me haré el muerto todo el fin de semana. Esto es realmente interesante. Sabed que he escondido pistas por toda la isla. Tendréis que observar el crimen con detenimiento. Pero si alguien nombra al asesino, esa persona gana el juego. ¿Preguntas? ¡Repámpanos! ¿Cómo pega esto? Bueno, pues en cine, sí, dentro de unos Vamos meses a en otra peli plataforma. española que yo creo que va a estar nominada en muchos apartados, que también he visto ya a Llanta, que es La Maternal. A mí me parece al nivel de Asbestas, ¿eh? Sí, O sea, a mí sí. A mí La Maternal ¿las me niñas gusta. te gustó? Me encantó. Me gusta mucho. Pilar Palomero debuta en el cine con Las Niñas, que supuso un gran éxito. Se empezó a proyectar en Málaga, luego el Boca Oreja creó una expectación tremenda con la peli y tuvo muchas nominaciones a distintas categorías, se llevó Goya Revelaciones, etcétera. 4 Goyas. Sí. Ella quería volver un poco, no al mundo infantil, que eran las niñas, y que tenía mucho de autobiográfico, pero sí algo que le llamó la atención en un momento dado, que fue algo de encargo, que luego ella transformó en una historia, y que no es algo tan conocido, pero que es real y de la que apenas se habla. Y estamos hablando de las madres adolescentes, de niñas de 14 años o de 15 que tienen un bebé. Y vamos a ver las circunstancias a veces en que los tienen y por qué los tienen. Aquí no se plantea nunca ni la posibilidad de abortos ni nada de nada. Entramos con nuestra protagonista, que tiene 14 años, que se entera de que está embarazada a los 5 meses. Tiene una vida familiar bastante desestructurada, tiene una madre en la que se confunden los sentimientos, tanto por parte de la madre como de ella, de odio, amor, de rechazo, pero no se entienden absolutamente nada. Esta chica embarazada va a acudir a la maternal, que son centros sociales en donde las chicas permanecen durante el embarazo, y algunas que no tienen claro dónde poder criar luego a su bebé, pues se quedan unos meses allí para saber cómo cuidarlos fundamentalmente, y los cuidadores de ellas, de la maternal, les van a ayudar o les van a entender el camino que tienen que seguir. Nos encontramos ante unas niñas despistadas en muchos momentos, que no están preparadas para ser madres. Eso no significa que quieran a sus bebés, porque los quieren mucho, pero vamos a ver los distintos casos en una sesión en donde cada una habla cómo ha llegado a ese embarazo y cómo ha llegado a ese hijo, y sobre todo vamos a asistir con la mirada de la protagonista a todo ese recorrido, incluso el recorrido del rechazo en un principio al bebé, que no hace más que llorar y que no sabe cómo controlarlo, y eso le pone muy nervioso. Pero hay un momento maravilloso en la película en donde confluye el bebé y la madre. Podría verse una película lacrimógena porque tiene todos los ingredientes para eso, pero no lo es. Es una película redonda, como dice Ayanta. Es una gran película sobre la maternidad, Sobre la además. maternidad. Y yo quiero apuntar algo, de verdad, despojándolo de cualquier contenido político, que realmente me he dado cuenta viendo esta película hasta qué punto faltaban voces femeninas en el cine. Es decir, que hemos tenido directoras que han sido, pues de pronto Pilar Miró, Isabel Coixet, Itziar Bollaín, bueno, casos. Y ahora, en los últimos años, 3, 4 años, está saliendo una hornada de mujeres directoras que están contando unas historias desde un punto de vista, que es el femenino, que hasta ahora no las había. Y es el caso, entre otras, de la maternal. Es decir, lo que se cuenta aquí, el guión que hay aquí, y la mirada de la directora, Solo lo puede hacer una solo mujer. lo puede hacer una mujer. Y eso es extraordinario,
porque me he dado cuenta de hasta qué punto faltaba un cacho. O sea, faltaba un trozo de historias en el cine, en nuestro cine y en el cine mundial, que por ejemplo no ha pasado con la literatura, porque en literatura sí llevamos mucho tiempo con autoras relevantes que están, bueno, pues que dan ese necesario contrapunto entre los géneros, ¿no? Eso es. Y aquí, pues de pronto estamos viendo unas películas con unos temas que a mí me interesan mucho y que creo que tienen que interesar a todo el mundo, a hombres y a mujeres, y que además tienen algo muy pedagógico, que en fin, que tenemos que saber que existen estos casos y que la educación sexual es fundamental. ¿A un adolescente a verla? Hombre, ¿O debes llevar a un adolescente a verla? Totalmente. Yo lo recomendaría. Perfecto, bueno, pues así suena. La Maternal, esta es la película española de la semana, suena de esta manera. ¡Fuera! Esto. ¡Qué asco! ¿Con quién estabas? El chaval ese estaba. Que te calles. Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado? Fui a la orilla del río. Y Hola, Carla. vi que Soy Rubén. Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La puntualidad, la higiene, el respeto. Tengo que decir que su protagonista, que se llama Carla, igual que el personaje, pero no me acuerdo el apellido, se llevó el premio de interpretación en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián. Carla Quílez, y es Carla Quílez. extraordinaria. Que Muy buena. la eligió Pilar Palomero porque imagino que hizo un casting de estos de volverse locos, Pero de no como ocurrió encontrar... con las No, niñas, pero ¿os acordáis? La eligió porque... La descubrió en Instagram, Sí, bailando. Sí, porque esta porque niña baila muy bien hip hop y eso lo ha incorporado a la película. Pero no es que baile bien, que baila bien, es que baila de una manera completamente personal. Y eso le o sea, llamó tanto la atención que le hizo una prueba para la película. Bueno, que nos queda una y me da la sensación que has dejado para el final lo que no te convence. No, a mí no me convence. Armageddon Time. Que no vamos tiene nada a ver. que ver con Armagedón, con No, la que vimos de... no, ahora explico el título. James Gray es un director de culto, sobre todo entre la crítica, que todo el mundo le pone bien, haga lo que haga o lo justifica. No tan conocido por el gran público, aunque este sí vaya a ver sus películas. En esta ocasión, en su reparto está Anne Hathaway y Anthony Hopkins, en una película que no deja de ser autobiográfica, más o menos, que cuenta sus andanzas de niño y lo que pensaban. Armageddon Time está situada en los 80, que fue la época en que subió Reagan al poder, donde se hablaba mucho de ese Armagedón, de esa destrucción nuclear, de esa destrucción mundial, etcétera. Por eso el título sería El tiempo del Armagedón, de la destrucción. Y estamos hablando de un chaval, de un joven preadolescente que va a un colegio público, que vive una familia más o menos normal, que está muy protegido por su madre, que se desborda ante la situación familiar que le corresponde, que no es que sea nada grave, pero no está siempre desbordada, y tiene sobre todo un abuelo fantástico, como siempre Anthony Hopkins, que le da oportunidades, dialoga con él y le da una visión distinta de la vida. Esto hace que el chaval más o menos vaya bien en el público, aunque sus abuelos, sobre todo la abuela paterna, dice que porque ellos pagarían un colegio privado, porque la educación es distinta, porque no se mezclaría con gente de otras razas y tal que no aportan nada, o gente de suburbios y tal, los padres no quieren, pero va a ocurrir un hecho que hace que el chaval vaya al final al colegio privado, y ahí este chico va a iniciar una nueva vida, unos nuevos intereses y un poco la destrucción de ese mundo que se había creado. Es como dice Ayanta, son esas películas que duran y duran y duran y no acaban nunca, y que a mí se me hace pesada en sí porque tampoco aporta nada a la duración. O sea que nada, y se nos convierte en quedamos sin muchos verla. momentos en repetición de algo que ya nos has contado. Entonces, volvérmelo a contar, aunque me lo cuentes de otra forma, no me aporta. Pues nada. Pero bueno, es una película que... Teniendo las otras dos, Andrés, ¿para qué Sí, vamos a pero hay andarnos gente con que le gastos? puede llamar la atención el reparto, el tiempo, y que, ¿por qué no?, le puede gustar el cine que hace este buen señor. Bueno, Armageddon Time. Perfecto, tenemos a Encarna al otro lado del teléfono porque nos va a hablar nada menos que del underground, pero en Cataluña. Encarna, bienvenida, buenos días. Buenos días, pues sí, tenemos a Barcelona en Cibeles,
nada menos en Centro, que son las galerías, lugar de exposiciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid, ahí en su sede, en Cibeles 1. Hay una exposición que ya se mostró en Barcelona. Hay otra de Gaudí, pero esa no me explico porque todo el mundo pues ya lo conoce, que se puede ver en la planta primera y está en la quinta. Es el underground y contracultura en la Cataluña de los 70. Bueno, esta es una exposición que los que vivimos algo la Cataluña de los 70 pues nos resulta muy familiar. Sin embargo, pues aparece una serie de gente que probablemente muchos no han trascendido, como ha trascendido posteriormente lo de la movida, que toma, digamos, la alternativa a partir del año 80-81. Y es un viaje que lo han puesto con una arquitectura bastante elaborada y con muchas pasquines y mucha información, y que vas como pisando los años. Van desde el año 68 hasta el año 81-82, que prácticamente, bueno, pues acaba todo eso. Y está dividida como en 4 partes, especialmente hay dos muy relevantes porque hay más gente conocida. El primer underground, que va del 68 al 72 y que incluye pues cómo Ibiza se convierte pues un poco en el lugar donde, bueno, pues se empieza con la psicodelia. Aparecen los primeros libros de Racionero, de María José Ragué Arias, el mundo de la marihuana, los primeros Jaume Sisa o Pau Riba. Es decir, el primer underground viene por influencia de Ámsterdam, de Londres y de California, fundamentalmente. Todos gente que había estado, catalanes que habían estado allí y que luego muchos recalan en Ibiza. Luego, Todo es posible, Laboratorio de Libertades, que ahí se ve pues a partir del año 71 hasta el 75 aproximadamente, que muere Franco, pues hay un gran movimiento musical, por ejemplo, con Gay & Co, Day Mercader, que fue digamos el primer marido de Inca Martí, sí, que está con Cayetano de Irujo. Bueno, pues fue un verdadero mago. No, con Cayetano para traer a King Crimson. Con el Ciruela. Exacto, sí. Sí. Y es el momento en el que empieza el teatro, es Joglars, es comedians, esto se lo sabe mucho mejor Ayanta que yo, Dagol Dagom, etcétera. Hay una revolución en el cómic, que podemos ser, bueno, pues en el rollo que están Picarón, Nazario, Mariscal, Montesol, de poesía y de revistas como Star, como Disco Express, que también estuvieron ahí Federico y Luis Fernández. Ahí colaboró primer Pedro Almodóvar, etcétera. Luego hay un periodo de activismo por una sociedad alternativa que, como digo, ya empieza a partir más del 77 y pues hablando de salud, de comunas, la antipsiquiatría, el feminismo, la COPEL, es decir, hay una cantidad de movimientos totalmente muy como bastante ácratas, pero que comienza una parte de lo que luego se trasladaría a Madrid y luego finalmente pues acaba con la utopía derribada, ya con las primeras revueltas que son reprimidas, con los primeros muertos también por la heroína y también pues como la integración digamos en las estructuras ya democráticas y luego pues el comienzo del nacionalismo que acabaría con todo ese mundo de las Ramblas, de Ocaña y de toda esa vida tan por llamarla de alguna manera. Estrambótica, pero tan divertida. Eso es. Bueno, Encarna, pues muchísimas gracias. La vamos a poder ver hasta el 12 de febrero en Centro Cibeles, aquí en Madrid. Muchísimas gracias. Y Ayanta nos va a hablar del Circo del Sol, pero es que he visto en Instagram un curso que estás impartiendo
No, un curso bueno, sí. de literatura para todas esas personas. Cuéntame cómo funciona todo esto, Bueno, porque tengo me llama varios, mucho la atención. Tengo varios, pero ahora, son porque ahora cursos estoy online, haciendo ¿cómo? uno y ya no hay plazas, ese ya voy por la 6ª o 7ª clase, pero es que hay uno nuevo el 30 de enero, que empieza el 30 de enero, por eso te lo quería contar, porque me parece que puede ser un regalo de Navidad fantástico, que estamos ya ahí diciendo, Dios mío, ¿qué regalo? Bueno, pues un curso de escritura creativa online que se titula La vida de ayer, y que si tecleáis mi nombre, ayantabarili.com, aunque es un nombre un poco complicado, pero bueno, ayantabarili.com, ahí os sale una pestañita en cursos, pues os sale. La vida de ayer es un curso de escritura autobiográfica y que bueno, sirve tanto para profesionales como para personas que quieran afianzarse en la escritura, que quieran guardar los recuerdos, es decir, todo eso que tiene que ver con nuestra memoria familiar, por ejemplo, o sentimental, o lo que fuere, que no queremos que se olvide, que queremos regalárselo a alguien muy cercano, o que queremos publicarlo, o autorregalárnoslo, o escribir una novela de autoficción, o unas memorias, lo que sea. Bueno, pues este es el curso ideal. Ya digo, os podéis apuntar tecleando ayantabarili.com en la pestaña de cursos, ahí se explica todo, si no os ponéis en contacto conmigo en redes sociales, y es a través de Zoom, es decir, que no son esos cursos, primero que no hay que ir a ninguna parte, pero al mismo tiempo yo estoy presente, que no son esos cursos grabados que se venden, no, yo estoy, interactúo, estoy con vosotros, hacemos ejercicios prácticos, hablamos de teoría, y desde luego es una manera de no estar tan solo escribiendo, porque la escritura es un trabajo muy solitario, y a veces está muy bien compartirlo. Así es que si lo queréis regalar a alguien, si os lo queréis de lectura, regalar, ¿verdad? Que aquí no tienen ningún éxito, y no tienen ningún éxito, pero no se han puesto en marcha. En bibliotecas el día que tienen empiecen mucho, a hacerse muy bien, en bibliotecas en plan públicas, serio. o sea que De hecho, no hay plazas normalmente, La vida de ayer. Y luego pasamos al teatro, al Circo del Sol, que se ha estrenado hace muy poquito, que va a estar hasta el 22 de enero, que está siendo el éxito habitual, porque sabemos que el Circo del Sol pues suele llegar en fechas prenavideñas y navideñas, y el público se vuelve loco. Un pelín de historia de Circo del Sol, porque parece como si llevara toda la vida, y sin embargo no. El Circo del Sol se fundió en el año 84 en Canadá, fueron un grupo de jóvenes que tenían cualidades diversas, que es un poco lo que sucede en el circo, es decir, que se juntan ahí personas pues que saben hacer cosas extrañas y diferentes entre sí, y cosas que casi nadie sabe hacer. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando obviamente de contorsionismo, de danza aérea, de malabarismo, de acrobacia, trapecio, los diferentes tipos de acrobacia, en alambres, en cuerdas, en trampolines, bueno, pues todo por supuesto, sin animales, porque ya sabemos que los animales ya han desaparecido del circo, y de hecho el Circo del Sol fue pionero en esto, ¿no? En presentar un circo en donde los únicos animalitos que íbamos a ver son los seres humanos. Desde el año 84 pues empezaron a cosechar, primero en Canadá, en Quebec concretamente, después en Estados Unidos, en Sudamérica, un éxito cada vez mayor, y en los 90 recalan en Europa, y ahí pues con el Circo de la Alegría, que fantástico. Os recordaréis que fue realmente algo, bueno, espectacular, que reconcilió con el circo, y no solo eso, sino que dio lugar a un montón de circos aledaños al Circo del Sol, más pequeñitos, a lo mejor con menos, que no son una franquicia, pero que realmente son también fabulosos. Yo siempre lo digo, que el circo está en un momento muy alto, y que a menudo merece la pena ir al Circo Price, porque siempre hay una programación. El espectáculo de Navidad, por eso el espectáculo de Navidad de Circo Price suele ser muy bueno también, y hay festivales en el Circo Price de circo que no hay que perdérselos, o sea que verdaderamente merece la pena. ¿Qué vamos a ver en el Circo del Sol Lucia este año? Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con la boca abierta. O sea, una vez más, fui el otro día, es un espectáculo, sabéis que el Circo del Sol, que también esto es una novedad y forma parte de su franquicia, pues siempre tienen un hilo conductor.
En este caso el hilo conductor es México, la naturaleza mexicana, la relación que hay en México con el agua, ¿no? Pues con todo ese mar que tienen, con todos esos ríos, lagos, etcétera. Y entonces, bueno, digamos que es un circo un poco pasado por agua, no en ese mal sentido, sino que hay agua, hay lluvia. Es un circo en el que llueve. O sea que además de todos estos ejercicios impresionantes, algunos de ellos se hacen bajo la lluvia. Cuando digo lluvia, es una cascada de agua increíble donde el agua se dibuja a sí misma. Y al mismo tiempo, o sea, os estoy diciendo, o sea, hay esta cascada de agua donde los acróbatas hacen cosas impresionantes bajo el agua, donde hay, pues yo que sé, un payaso que va en busca del agua, pero da un pasito y el agua desaparece, y da un pasito atrás y el agua vuelve a aparecer, hasta que obviamente le cala por entero. Es decir, una producción muy grande, muy espectacular, en el que pues vamos a ver hasta tiburones dibujados en ese agua, tanto con dentro de esa cascada como con la lluvia. Niños a partir de 6-7 años se van a volver locos. Los padres también. Yo, que me he visto ya tropecientos Circos del Sol, también recomendable, totalmente. O sea, el Circo del Sol Lucia está en la carpa de Puerta del Ángel, se llega muy cómodo en metro, metro Lago o metro Puerta del Ángel, Circo del Sol en Madrid. Está muy poco tiempo esta vez. Sí, es verdad. Y han ampliado ya, Han ampliado ya. 22 de enero, último día. Entradas, bueno, os lo digo también que a lo mejor sí es interesante, porque estos son espectáculos que baratos no son, pero realmente hay desde 40 euros hasta 200, que ya son entradas VIP. Se ve bien en todas partes, o sea, con que conseguimos que esté un poco centrado, incluso en la última fila, se ve fenomenal. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues dicho queda, muchas gracias a los tres y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí hasta las 12. El lunes volvemos a las 6 en punto. Pásenlo bien.